Tenga la bondad de ponerse de pie. Bienvenidos. Qué bueno verlos. Primera Corintios capítulo 4. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Espíritu Santo, muchas gracias por darnos sabiduría, por inspirarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos e instruirnos para que aprendamos de ti cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana. Gracias. Desde ya toma la honra y la gloria de esta noche. Bendice a los que vienen en camino, que puedan llegar rápido a tu casa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. En el capítulo 3, una pequeña remembranza. En el capítulo 3, Pablo está llamando la atención a los corintios porque se habían formado grupos. Unos preferían a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos. Y Pablo les dice que se estaban comportando carnalmente cuando ellos habían tomado la decisión de seguir a cada uno de los apóstoles. Entonces ahora en el capítulo 4, Pablo les va a dar un par de lecciones bastante difíciles de entender para nosotros, porque lógicamente, como no somos griegos, ni somos hebreos, y no tenemos la mentalidad griega de este tiempo, pero sí vamos a ver que tenemos algunos aspectos de los corintios. Tenemos algunas semblanzas de lo que ellos tienen aquí y que lo vamos a encontrar. Como en el capítulo 3, Pablo les llama la atención que nadie presuma de ser un discípulo de Apolos o de Pablo o de Pedro. Ahora Pablo empieza su capítulo 4, aunque lógicamente recordemos que la Biblia no fue escrita por capítulos. Eso lo hicieron los estudiosos para poder separar porciones. Entonces Pablo sigue diciendo que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios. En este capítulo vamos a ver cómo Pablo ataca el orgullo intelectual, el orgullo académico, el orgullo personal de esta gente, porque lamentablemente los corintios eran unas personas muy favorecidas por Dios, pero orgullosos. Entonces, para los corintios, que admiraban mucho el intelecto humano, que admiraban mucho la posición griega, saber que uno de sus maestros es servidor. Para nosotros la palabra servidor, pues lógicamente inmediatamente nos manda a una persona de servicio. Pero para ellos, los corintios griegos, era un insulto a su inteligencia tener un maestro que se considerara siervo. Ese es el asunto. Por eso es que no podemos desentendernos del capítulo anterior, en donde Pablo menciona, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Y quién es Cefas? ¿O quién es Pedro? Por eso es que empieza a tocar el orgullo que esta gente tiene y dice, considérennos como siervos y administradores de los misterios de Dios. Hay una dualidad, servidores, porque Pablo se pone en el nivel más bajo de la sociedad de este tiempo. Recordemos que en este tiempo, culturalmente hablando,
habían tres clases sociales. Estaban los patricios, que eran los romanos de alta alcurnia. Estaban los griegos, que eran los pensadores de aquel tiempo. Su lengua era el inglés de aquel momento. Quien hablara griego se consideraba una persona culta, que no pertenecía al nivel más bajo. Y la tercera clase social era lo que le llamaban la chusma, que para ellos no era un insulto, sino que era una clasificación. Para nosotros, pues lógicamente es ofensivo decir chusma, ¿verdad? Pero en este tiempo era la tercera clase social. Eran los siervos, los esclavos. Ahora, imagínense para ellos saber que su maestro era un siervo o se consideraba siervo. Era un poquito como ofender su inteligencia. Hoy, por ejemplo, eso mismo sigue sucediendo. Hay gente que se congrega en iglesias que están más o menos cerca de su estatus financiero, porque eso le da estatus también. Buscan congregaciones en donde ellos puedan sentirse cómodos o importantes de acuerdo a su pensamiento que puedan tener. Invitarlos a una iglesia que quede en las orillas de la ciudad, eso no sucede con ellos. No lo pueden permitir por esta clase de orgullo que ellos tenían. Ahora bien, dice Pablo en el verso 2, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí ya Pablo les está diciendo, está bien, soy siervo y también soy administrador, pero si Dios me ha favorecido con eso, es porque ha visto que yo soy fiel. Verso 3, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, y aquí es bastante, para mí, el pastor, es bastante difícil poder explicar esto en los términos precisos, pero lo voy a tener que hacer. En cuanto a mí, me importa muy poco que yo sea juzgado por ustedes. Recuerde que ellos los están juzgando, que cómo es posible que un maestro de ellos se considere un siervo, o sea, una persona de tercer nivel, hacia abajo. Entonces Pablo dice, en cuanto a mí es de poca importancia, a mí no me importa mucho que yo sea juzgado por ustedes, o por cualquier tribunal. De hecho, dice, ni yo mismo me juzgo a mí mismo. O sea, yo no me juzgo porque soy un siervo. Después vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que Pablo va enseñando. Porque no estoy consciente de nada en contra mía. Porque yo no veo que en mi corazón haya dobles de ánimo. Eso es lo que está diciendo. En mí ustedes no me pueden juzgar porque ni yo mismo me juzgo, porque estoy consciente de que tenga alguna falta por la cual rendir cuentas. Mas no por eso estoy sin culpa. Eso no quiere decir que no tenga culpa por el pecado natural del hombre, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Esto lo está diciendo Pablo de una forma literaria, como hablando en doble sentido. Vamos a verlo. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo. O sea, no me juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas. Está diciendo, incluso ustedes no se van a salvar cuando el Señor venga y saque a la luz lo que cada uno tiene escondido en su corazón. Y va a poner de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor venga y nos juzgue, a los Corintios y a Pablo, por ejemplo, Él va a sacar a la luz realmente quién tiene la verdadera conducta agradable. Y entonces va a recibir alabanza. Eso quiere decir, dudo mucho que ustedes, como se están comportando, vayan a rendir buenas cuentas delante de Dios. Lo dudo. Es lo que está diciendo en doble sentido.
Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros. O sea, estoy aplicando esto como ejemplo de Apolos y de mí mismo, dice Pablo, para que en nosotros, en Pablo y Apolos, recuerde que aquí la balanza se inclina con cada uno, porque Apolos era un griego, que era con un griego muy elegante, muy académico el que hablaba. En cambio Pablo, aunque habla griego, pero habla un griego koiné, el de la calle. Entonces se pone en la balanza los dos, para que aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Esto es muy interesante y me costó entenderlo hasta que el Señor me lo explicó. Dice, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Quiere decir, ustedes nos están juzgando, pero no se están yendo a la palabra para juzgarnos. Ustedes nos están juzgando de acuerdo a la visión que ustedes tienen de un apóstol, de un maestro. Recuerde que esta gente había sido educada en la escuela de los griegos, por lo consiguiente sus maestros eran tipos sabios, conocedores, de un léxico muy elegante, y entonces ahora que llegan a la iglesia, se convierten a Cristo, ven a Pablo un poquito así, chaparro, con los ojos un poco inflamados, era calvo, como era romano también, lógicamente su nariz estaba un poquito torcida. Eso es lo que dicen los historiadores, y eso lo confirman los corintios, porque al verlo lo ven tan imperfecto, que tener un maestro, estéticamente hablando, fuera de su concepto, era para ellos un poquito ofensivo. Entonces Pablo les dice, júzguennos de acuerdo a la palabra, no de acuerdo al concepto que ustedes tienen a favor de uno o del otro, porque lógicamente Apolos, que era griego, tenía un perfil diferente. En cambio Pablo lo que está haciendo es que está tocando el orgullo de decir, ¿cómo es que yo soy el maestro de ustedes y me juzgan mal por lo que ven en mí, no por lo que yo tengo de Cristo? Verso 7. Porque ¿quién te distingue? Estas ya son preguntas capciosas que tiene Pablo. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? O sea, tú no eras distinguido por ser griego. Esto lógicamente se lo aplicamos hoy a las personas que se creen gentes de alcurnia, gentes que quieren ser tratados con distinción. Pero la pregunta es, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido, como que fuera tuyo? O sea, ustedes no son griegos, no son conocedores de los misterios griegos, ni de la filosofía, ni nada de eso, porque sí, si son así es porque alguien se los dio. Entonces aquí empieza un doble sentido muy interesante. Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. O sea, ustedes ya están completos, ustedes no necesitan nada. ¿A qué les suena esto? ¿A qué les suena? A orgullo. Ustedes ya están ricos, hombre. O sea, la palabra para ustedes ya no tiene más que agregarle, porque ustedes ya tienen suficiente conocimiento. Ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. O sea que ustedes ya son autosuficientes para llegar al cielo. Y ojalá, dice, hubiera llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros. O sea, les está hablando pero con claridad. Qué bueno que lleguen a reinar. Pero aquí hay una ironía bastante fuerte. Porque pienso, dice Pablo, que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar. Aquí está usando Pablo una figura militar de que en aquel tiempo los generales, cuando venían de una batalla, venían con tres clases de personas. Primero venían los corredores que anunciaban la victoria del capitán o del comandante. Luego lo seguían su guardia personal. Luego venían los prisioneros atrás, venían amarrados, que eran los que iban a ir al circo a morir con los gladiadores. Y por último, iban los andrajosos. Entonces Pablo dice, como diciéndoles, tienen razón, yo no valgo nada, es más,
pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo. O sea, todos veían un desfile militar de esa manera. Todos, cuando llegaba un comandante en victoria después de una batalla, toda la gente salía a recibirlo y veían perfectamente que en el último lugar iban los menos favorecidos, los que eran lo que se llama carne de carroña, pues ya para morir en el circo. Ahí se pone Pablo ellos, humillándose, tanto para los ángeles como para los hombres, porque los ángeles lógicamente veían ese espectáculo. Sigue diciendo Pablo en el verso 10, nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Aquí sigue la ironía. Es como que dice, lo que pasa es que nosotros somos necios realmente. ¿Cómo queremos que la gente nos respete si miren cómo somos? Hemos sido puestos en el último lugar, pero en cambio ustedes son, si yo pudiera leer esto con el verdadero sentido, sería hasta cierto punto gracioso, pero no sé cómo darle la entonación, porque Pablo lo que está diciendo es, en cambio ustedes son prudentes, ¿verdad que sí? Por ejemplo, como que yo dijera, la verdad es que ¿para qué estoy predicando esto si ustedes ya lo saben? Si ustedes saben más que yo, mejor ¿saben qué? Mejor fulano venga para acá y haga usted la presentación, porque yo no me siento capacitado como para enseñarles a ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, mas vosotros son fuertes, vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Todo porque desde el principio dijo que él pertenecía a una servidumbre. Verso 11. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Si usted nota el lenguaje y lo que está hablando Pablo, está dando una ironía muy dolorosa, porque aquí ya se está quejando. Dice, hasta el momento presente pasamos hambre. Para nosotros no es fácil estar en el ministerio, porque nosotros pasamos hambre, hemos pasado sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Recuerde que Pablo no tenía casa propia. Él vivía en las ciudades donde conseguía alojamiento con algún hermano, con alguien que le abría las puertas. En este caso, él vivía con Priscila y Aquila, haciendo sus tiendas. Por eso dice, y no tenemos dónde vivir. Ahora, nuevamente tengo que pedirle que por favor piense, el orgullo de esta gente, sería muy abusivo yo si pongo ejemplos de alguna iglesia de lujo y que de repente ven aquí con nosotros. ¿Cómo cree que se sentiría? Y aquí predican pues, ¿ah? Y aquí predican. ¿Y quién predica aquí? Ese es el pensamiento que ellos tienen. Por eso Pablo les está tocando el orgullo, porque lógicamente pertenecer al grupo de los corintios era una cosa de lujo, porque eran ricos, eran muy inteligentes, eran sabios, conocían la escritura porque su maestro Apolos los había enseñado muy bien. El problema es que Apolos les había enseñado el evangelio hasta Juan, hasta el bautismo de Juan. Sin embargo, no conocían lo demás, por eso es que se sentían muy orgullosos. Entonces vea lo que dice, hasta el momento presente pasamos hambre, o sea que estaba pasando hambre en ese momento. Hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Quiere decir que para esta gente que era muy rica y que tenía incluso palacios donde vivían ellos en aquel tiempo, que en aquel tiempo decir un palacio no era como el Palacio Nacional, era una casa de lujo, con una fuente en medio, con sirvientes y toda la cosa. Verso 12, y aquí viene un punto muy interesante. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo no tiene ninguna vergüenza de decir, yo trabajo con mis manos. Ahora, esto es una bofetada para los corintios, porque resulta que para ellos, escuchar a Pablo, viendo cómo lo honraban en otras iglesias, cómo era de querido, cómo era respetado, incluso Apolos lo admiraba muchísimo,
un antagonismo con el pensamiento griego de los corintios, porque ¿quiénes trabajaban realmente con las manos? Los esclavos, no para ellos. Hay gente que todavía piensa así. Por eso es que Pablo nos está diciendo, yo trabajo con mis manos, como diciéndoles, yo soy humilde, pues, mis orígenes son sencillos, son humildes, y tengo que trabajar con mis propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Ahora trate de imaginar la frente arrugada de estas gentes que no se defiende. O sea, que lo insultan y no se defiende. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Cómo es posible que bendice cuando lo ultrajan? Para ellos esto es bastante chocante. Por eso es que entender las enseñanzas de Cristo para nosotros es bastante conflictivo cuando uno se comporta de forma arrogante. Y eso es lo que ellos estaban siendo en ese momento, y Pablo se los está sacando como de una forma bien clara. Por eso dice, cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Entonces prácticamente, si los corintios fueran chapines, dirían, ¿a qué palo nos estamos arrimando? ¿Qué clase de pastor tenemos? Que no se defiende, que trabaja con sus manos. Si eso es para esclavos. Y nosotros como iglesia no podemos tener un pastor de esa clase. Eso es lo que está pasando aquí. Sigue diciendo Pablo en el verso 13, cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. O sea, vamos a arbitrar cuando nos están difamando, tratamos de reconciliar o tratamos de consolar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Esto sí, eso fue ¿cómo se dice? El epítome de la humillación de Pablo, pero lo hace para hacerles entender, ustedes nos están juzgando de acuerdo a esto. O sea que para ustedes somos, voy a regresar, para ustedes somos necios, verso 10, en cambio ustedes son prudentes. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Por eso tenemos que irnos hasta ese verso. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo, el desecho de todo. Ok. En este momento los corintios se estaban rascando la cabeza. ¿Qué clase de pastor tenemos? ¿Qué clase de maestro nos mandó el Señor? Si miren, o sea, hay un texto que dice la Escritura que tal el sacerdote, tal el pueblo. ¿Se recuerda? Pero el pueblo no estaba haciendo como el sacerdote. No podían permitírselo por su misma formación académica. Entonces, lógicamente, Pablo lo que está haciendo aquí es que les está desarmando todo su andamiaje orgulloso de querer un pastor de acuerdo a su conocimiento. Mi cobertura es un pastor, un pastor, pero resulta que ahora soy apóstol. Entonces ya no puede ser mi cobertura, aunque haya sido de bendición. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos. A nosotros nos difaman, nos insultan, hemos llegado a ser la escoria del mundo, el desecho de todo. Ahora aquí viene un poquito de bálsamo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aquí se cierra el episodio en donde Pablo ya les está diciendo, no estoy hablando de esto en doble sentido, no estoy utilizando un recurso literario de ese tiempo que se llamaba ironía. No lo hice para avergonzarlos, porque lógicamente les estaba afirmando que ellos son una casta especial. Pero Pablo les está diciendo, no se crean eso. Su origen griego no tiene nada que ver en el reino de Dios. Por eso aclara, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Verso 15, porque aunque tengáis innumerables maestros,
o preceptores o pastores en Cristo. Sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí ya los está bajando, por así decirlo, los metió al infierno, los sacó y ahora los está calmando. Porque aunque tengáis innumerables maestros, ¿a qué se refiere? A sus maestros griegos, a sus maestros de escuela, a sus maestros de intelecto. En Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, y aquí viene el martillazo, ¿qué dice el verso 16? Os exhorto, ¿qué dice? Ok, ¿usted cree que iba a ser fácil para ellos bajar su estatus? No. Sin embargo, hay una situación que tengo que irme un poco a la historia. Cuando nosotros leemos a la epístola a los Corintios, nos imaginamos una congregación, ¿verdad? Nos imaginamos una iglesia de lujo, con adornos, y todos con sus túnicas, su ropa, sus lociones, porque esta gente no se bañaba, usaban perfumes muy propios de cada uno. Así era la cultura de aquel tiempo. Eso es lo que nos imaginamos. No, lo que sucede es que ellos se congregaban en una sinagoga. Y en la sinagoga habían por lo menos 4 clases de personas. En la primera fila estaban los encargados de la sinagoga, que eran los judíos, que le permitían a Pablo ir a predicar. Y Pablo llegaba y les predicaba el Evangelio de Cristo. Un poquito más atrás, unas 2 filas más atrás, se sentaban los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo. En la tercera fila se sentaban los corintios, que eran los gentiles, los goim. En la última fila, casi en la puerta, estaban los gentiles de la puerta, que la llamaban, que ni eran cristianos ni eran griegos, estaban así en medio de todo. A ese grupo es al que Pablo les está hablando. Entonces ahora les dice, por tanto, os exhorto, sed imitadores míos, pórtense como yo, sean como yo. Verso 17, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia o en cada congregación o en cada sinagoga. Entonces aquí viene el problema, que todo esto Pablo lo está haciendo para que reciban a Timoteo. Ahora usted en su mente ya puede ir viendo el perfil de Timoteo, que lo vamos a ver en la segunda carta, o en la tercera, porque la segunda se perdió, pero eso es teología. ¿Qué le viene a la mente? Por esta razón os he enviado a Timoteo. Vamos a ver, ¿qué le viene a la mente? Ustedes conocen Biblia. Que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué se lo advierte? Quiero saber si me estoy explicando bien. Estaba joven, pero ¿quién era que nadie tenga en poco tu juventud? ¿Quién era ese nadie? ¿Quién era ese nadie? Los corintios. Por eso dice, por esta razón, para que ustedes dejen de creerse suficientes, para que dejen de estar presumiendo, para que dejen de sentirse orgullosos. Por esa razón les he hablado todo esto, porque les voy a mandar a Timoteo. O sea, no voy a ir yo, tan feo que soy, físicamente hablando, porque es cierto, no era agradable ver a Pablo. Lo que pasa es que tenía un intelecto tremendísimo, un conocimiento. La Torá se la sabía de atrás para adelante, de adelante para atrás. Los ritos, conocía perfectamente todo eso. Pero ahora les está preparando el corazón y dice, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos de Cristo. Él les va a seguir recordando todo lo que yo ya les dije, que no se crean mucho, tal como enseño en todas partes. Verso 18,
Y algunos se han vuelto arrogantes, como que si yo no hubiera de ir a vosotros. O sea, estoy viendo, dice Pablo en su carta, me estoy imaginando, ya los estoy viendo, que algunos ya se volvieron arrogantes, no me van a aceptar a Timoteo, como que si yo no hubiera de ir a vosotros. La pregunta, ¿por qué los corintios tenían que aceptar a Timoteo o a Pablo? ¿Por qué? Vamos a ver. Recuerde que esa es una clase. Porque no había otra iglesia. Ya no había otra. ¿Qué les quedaba? O se iban nuevamente al mundo o se aguantaban. Es lo que pasa hoy. La diferencia de hoy es que hay un montón de iglesias. Y si no les gusta cómo se les trata aquí, pues buscan otras donde les den honra y gloria y aplausos y todo por lo que son. Aquí también hay gente así. Hay gente que no soporta un regaño, una llamada de atención. No soportan una instrucción que venga de la palabra. Entonces dice, y algunos se han vuelto arrogantes, como que si yo no fuera a llegar. Voy a llegar. Verso 19, pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere y conoceré, no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Yo voy a llegar y no voy a conocer qué poderosos son, qué ricos, qué inteligentes. Voy a ver realmente qué es lo que tienen de Cristo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí les está aclarando todo, porque el reino de Dios no consiste en palabras vanas, de vana sabiduría. Y termina, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ok, ¿qué le dice eso? ¿Qué quieren? ¿Quieren que vaya con vara? Ahora la pregunta, ¿cómo es que Pablo no se muerde la lengua para decirle a la gente de la iglesia que les va a caer duro? Imagínense que yo, hermanos, tengo un mensaje y les va a caer duro. Prepárense. ¿Qué sentirían ustedes? No les gustaría. Si ni mi tata es. En cambio allá hasta pupusa nos dan después del culto. Ahora vean las palabras de Pablo. ¿Qué quieren? ¿Quieren que vaya con vara? Eso quiere decir, si no arreglan su condición social, si no arreglan su conciencia, si no arreglan su comportamiento, si no arreglan su orgullo, su vanidad, su soberbia, su arrogancia, voy a tener que ir con palabra más dura todavía. Pero ustedes escogen. ¿Cómo quieren que yo llegue? O sea, Pablo no está vendiendo su mensaje. Él lo que está preguntando es, ¿quieren que llegue a ustedes con un mensaje duro de acuerdo a las Escrituras? Porque todo lo que Pablo enseñaba era de acuerdo a las Escrituras. El problema con nosotros es que Pablo nunca menciona textos, nunca menciona versos, porque en el tiempo de Pablo, la Biblia hebrea que él utilizaba, la Septuaginta, no tenía números, sino que sencillamente él decía, porque en tal parte está escrito esto, en tal parte dice esto. En cambio, para nosotros obligadamente hay que decir, veámonos en la pantalla el verso 21 de tal capítulo, de tal parte, porque no hemos memorizado la palabra. En aquel tiempo no. Entonces Pablo les está diciendo, por esta razón les he mandado a Timoteo, recíbanlo, pero no como me reciben a mí, sino como yo les he estado enseñando. Vamos al capítulo 5, ya que nos da tiempo. En efecto, dice en el verso 1, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Aquí ya Pablo les está descubriendo su verdadera naturaleza. Y una inmoralidad tal como no existe, ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había un incesto. Aparte que había adulterio, había incesto espiritual. Y os habéis vuelto arrogantes, otra vez. Ustedes son tan presumidos, tan orgullosos, que en lugar de haberos entristecido, ¿por qué no se entristecen por la conducta de este hombre? Para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros.
¿Por qué no lo han sacado de la sinagoga? ¿Por qué toleran esta clase de pecado? ¿Por qué aceptan que alguien esté haciendo eso dentro de ustedes? Luego dice en el verso 3, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, esto nos confirma que Pablo está fuera de la iglesia en ese momento, pero como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Yo ya lo juzgué. ¿Por qué? Lógicamente, porque los fornicarios, los idólatras, todo eso no entrarán al reino de los cielos. Y entonces Pablo ya tiene eso en mente. Y dice en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estáis reunidos, y aquí viene algo hermoso, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, o sea, cuando ustedes se reúnan, yo voy a estar en el espíritu con ustedes. Entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Entréguenlo a Satanás, que Satanás lo arrastre, que le haga todo lo que quiera, para que se destruya ese orgullo petulante de su carne. Ahora aquí viene, a fin de que su espíritu sea salvo. En la carne le va a caer con Satanás, pero el espíritu va a ser salvo el día que venga Cristo. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Acaso no saben ustedes que este muchacho, este hombre, este pecador, va a leudar a toda la congregación? Aquí es en donde la iglesia de hoy casi no tiene en cuenta esto. Hay temas que no toca por ética, por no ofender, por no lastimar, por no decir cosas reales que suceden en el corazón de la gente, para que la gente no se sienta señalada. Por eso he tenido que hacer la aclaración. Si en algún momento nosotros como predicadores decimos algo que a usted le duele, que a usted le ofende, no nos juzgue a nosotros. Es el Señor quien está hablando y lo hace para que usted corrija su conducta. Entonces dice verso 6, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Si no sacan a este hombre, dentro de poco él va a creer que lo que está haciendo es correcto y otro va a repetir esa situación. En poco tiempo, ¿qué va a tener la iglesia de Corinto? Un montón de fornicarios. Limpiad la levadura vieja, o sea, limpien su corazón de sus costumbres viejos, para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. En la palabra la levadura siempre es pecado, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de la malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Limpien su corazón de esas costumbres feas, de esas costumbres viejas, que sean masa nueva, así como lo sois, pero esto es ironía. Recuerde que ha venido hablando de lo orgulloso que son, así como lo sois, sin levadura. Por eso aquí en la versión de las Américas aparece en cursivas y está dando una señal. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo, que fue perfecto, fue sacrificado por el pecado del hombre, este hombre tiene que salir de la iglesia para que sea arrastrado por Satanás y que sea limpiado. Ahora, la pregunta, como siempre, creo que un par de veces lo he predicado, ¿qué pasaba con este hombre? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Si no hay otra iglesia, no hay otra sinagoga, tenía que andar en la calle errante. Por eso es que Pablo dice, en la otra carta dice, ahora vayan a traerlo, o sea, no lo dejen tirado. En mi carta, verso 9, os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. ¿De qué carta está hablando? Una carta que ya se perdió, por eso lo está repitiendo aquí. ¿En qué carta? Esa carta se perdió. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo.
Entonces dígame usted o respóndame esta pregunta, ¿de qué gente inmoral está hablando? Vamos a ver. Los que están dentro de la iglesia. Entonces pregunta, ¿hay gente inmoral aquí adentro? ¿Sí? Claro que sí. Hay gente inmoral. Ahora, cuando uno se da cuenta de sus inmoralidades, ya no puede andar con ellos. Aquí es en donde la argolla aprieta un poco más y nos exponemos, los que enseñamos esto, que parece que somos legalistas, exagerados. Es que ahí no quieren que uno tenga cheros. Es que ahí no quieren que uno tenga amigos. Es que ahí no quieren que uno se divierta. ¿Cómo no? Pero en santidad. Porque la Biblia lo está diciendo claramente. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería, porque estos ya habían tomado a todos a los que estaban fuera como inmorales, sin darse cuenta que la inmoralidad estaba dentro. Ejemplo, el hombre que se estaba acostando con la esposa de su papá. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. ¿A dónde se van a vivir? Si creen que estoy hablando de los del mundo. Verso 11, ¿qué dice? Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Aquí está el golpe de, ¿cómo decirlo? La exigencia. Por eso recordemos, desde que empezamos estos estudios, que esta carta es más educativa, más correctiva, porque esta gente se juntaba con los hermanos. ¿Y cómo se producía todos estos pecados que está llamando Pablo? Inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. ¿Cómo se producía el orgullo? Es que a mí nadie no tiene nada que decirme. Es que a mí no tienen por qué meterse con mi vida. Es que yo no tengo por qué dar cuentas de lo que hago. Es que yo no tengo por qué avisar. ¿Por qué? Que eso sería la traducción de lo que nosotros hacemos en Visión de Fe y que no todos quieren aceptar. Aquí, algunos de ustedes ya no sabemos ni dónde andan. Dejan de venir, no hay explicación alguna. El pastor le pregunta a la pastora, mira tú, ¿y llegó tal familia? No llegaron. Porque nos damos cuenta, porque hay un mandamiento para el pastor. Vigila con cuidado el estado de tu rebaño. Entonces, ustedes dejan de venir sin avisar. Lógicamente lo que están haciendo es que están entrando en el verso 11. Ustedes son rebeldes. Hay rebeldía, hay soberbia, hay arrogancia. Examine su corazón, su conducta pues. Dejan de venir un día, 2 días, y uno no sabe ni dónde están. Ahora, ¿será obligatorio para el pueblo reportarse con sus pastores? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es obligatorio escrituralmente hablando. Porque, supongamos, uno de ustedes, si quiere renuncia, de repente se va al hospital. ¿Quién tiene que ir a visitarlo? El pastor. Pero ¿cómo va a llegar el pastor si ustedes ni siquiera a eso participan? Algunos de ustedes es posible que tenga problemas financieros. No alcanzó para pagar la renta del mes pasado y se están tronando los dedos y se está consumiendo poquito a poco, solitos, sin pedir ayuda, sin pedir ministración. O sea, no hemos entendido el propósito de congregarnos. No es una exigencia para tener la iglesia llena. Para empezar, mire cómo está la gente que no viene, que ya ni les preguntamos nada. Ya no queremos saber qué hacen ni nada, porque han dado muestras claras de que no quieren que el pastor o la pastora se meta en su vida. Y tengo que decirles claro,
Nosotros no nos metimos en su vida. Ustedes se metieron en la nuestra. Porque yo no los fui a traer a ninguna iglesia. Yo no les fui a ofrecer preventas para que se congreguen aquí. Así que usted se metió en nuestro corazón. Y ahora que se metió a nuestro corazón, por eso es que Pablo habla. Hasta ahora habéis tenido muchos maestros. A ver, ¿dónde está el texto ese? Aquí está, verso 15 del capítulo 4. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Ahora, alguien que desprecie la paternidad que Dios les ha dado, es el colmo. Porque eso quiere decir, y le voy a explicar esto bien claro, Dios ha delegado en diferentes personas paternidad para los huérfanos. Por eso es que en Cristo no hay huérfanos. Usted no puede alegar, no, es que yo soy pobrecita, huerfanita. No, momentito. Cristo ha puesto padres y madres sustitutos para que los amen y se preocupen por ustedes, como Pablo les está diciendo a los corintios. Por eso él siente que tiene la obligación de llegar con vara si no se componen. Él siente el deber moral de corregirlos, de instruirlos. Lo fácil sería dejar a los corintios a su suerte y ahí que se consuman en sus pecados y delitos. Pero Pablo no es de ese tipo. Porque Pablo tiene una carga emocional por los corintios. ¿Qué gana Pablo con decirle esto a la gente? Nada. Es más rechazo, más insulto, más ultraje. Sin embargo, Pablo se preocupa porque quiere cumplir un llamado. Por eso dijo en otra ocasión, ay de mí si yo no lo hago. Porque carga se me ha impuesto. O sea, el Señor le impuso carga. Pablo, ocúpate de mi pueblo. Ocúpate, cuídalos, instrúyelos, enséñalos, corrígelos. Recuerde que Pablo fue llevado al tercer cielo, 1 y 2. 14 años pasó en el desierto después de haber orado Ananías por él. ¿Qué hizo esos 14 años? Según los teólogos, Cristo le mostró todo el evangelio de lo que él no había logrado hacer. No porque no podía, sino porque Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. Jesús jamás salió de Galilea. Un par de veces llegó a Jerusalén. De ahí otras ciudades no visitó, sino todas las aldeas y caseríos de Galilea, por ahí se movió, y solamente para las 3 fiestas peregrinas que le llaman que se celebraban en el templo, era que él iba, pero salía de regreso. Entonces, ahora Pablo es levantado como el apóstol de los gentiles, y eso es lo que el Señor le encarga a Pablo. La iglesia de hoy no ha entendido eso. Por eso se niega a aceptar, no que nos digan papi y mami, sino que se niegan a aceptar la paternidad que Dios quiere brindarles a través de los siervos que Él puede. Ya me gustaría a mí que uno de ustedes que rechazan la autoridad pastoral, el Señor en su misericordia lo levante como pastor y que lo ponga aquí por lo menos, y que le toque que enseñar esto. O trae payasos, o trae un montón de humitos y luces y todo, o predica claramente la palabra. Entonces yo le diría, ¿y no que no pues? ¿Y no que no? Ese es el problema de la iglesia. Dejamos de llegar 2, 3 días a la semana, o al mes, o 15 días, y luego nos aparecemos como que sin nada. Y eso no es así, mis queridos. Por eso Pedro le dice a la gente también en una de sus epístolas, ayúdennos a pastorearlos como debe ser, porque vamos a dar cuenta de ustedes. Nosotros vamos a dar cuenta. Yo quiero decirle algo a los cabezas de familia, por su culpa sus hijos están dejando de ver a la iglesia como debe verla. Porque el papá no viene, tampoco viene la familia. Y entonces sus hijos están aprendiendo que pueden faltar a la iglesia cuando quieran. No faltan al colegio, pero sí a la iglesia. Quiere decir que desde ya están tomando la iglesia como un sobrante de lo que hay que hacer. Y eso no es correcto. O usted va a tomar en serio
la salvación y la congregación donde Dios lo ha puesto, o tiene que arreglar su vida. Porque Jesús no fundó una iglesia voluntariosa. Por eso es peligroso. Ya vimos el estudio de la iglesia, lo que realmente es iglesia. Todos los demás son acompañantes, son las amigas, como dijo Salomón. Muchas son las concubinas, pero una es la paloma mía. Usted no puede seguir jugando para que sus hijos estén aprendiendo que la iglesia se puede venir cuando quieren. Tiene que trabajar su salvación. Por eso Pablo en otra carta dice eso precisamente. Cuiden una salvación tan grande. Aprecien la salvación de Cristo. Aprecien el amor que se les brinda. Si nosotros fuéramos arrieros, estoy de acuerdo en que les tiramos la palabra y mire usted qué hace, y gloria a Dios, deje su ofrenda y va a disfrutar su noche. No, aquí se le ama. Se le regaña porque se le ama, se le habla fuerte porque se le ama, se le piden cuentas porque se le ama. ¿Qué gana el pastor con saber que usted fue a la playa? ¿Qué gana el pastor o la pastora con saber dónde andaba usted el domingo que no vine? No ganamos nada. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que insistimos en eso? Por la pasión que el Señor puso. Él no nos trajo, no nos sacó de nuestra tierra, no dejamos allá todo lo que no teníamos para venir y ser payasos de la gente. No podemos hacer eso. Por eso es que se les exige santidad. Se les exige que ustedes cuiden por sí mismos. Cada quien vea cómo sobreedifica. Y algunos de ustedes, mis queridos, están sobreedificando con paja, con heno. Y eso va a ser quemado. Esta carta es exclusivamente correctiva. Por eso dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral. Usted tiene que examinar sus amistades, con quienes andan. Usted tiene que examinar qué clase de vida están llevando los hermanos. Usted tiene que ver con sus ojos espirituales, no juzgar, pero sí darse cuenta que ese hermano usted no puede andar con esa persona. Y aquí voy a decir algo que tengo que decírselo porque el Señor me lo dijo una madrugada de estas. Aquí hay gente con la que yo ya no voy a viajar. No me edifican, no me comparten palabra, ni yo les puedo compartir palabra. Aquí hay gente con la que yo hubiera querido seguir, pero ya no se puede. Ya no está esa corriente espiritual que había antes. Y yo creo que vamos para atrás. Vamos para atrás. Verso 12. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿Qué me importan a mí los de afuera? El 11 no. Sino que en efecto, verso 11, os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Y con ese ni siquiera comáis. ¿Cuántas veces se les ha enseñado? Tenga cuidado con los que se van, hombre. Tenga cuidado con los que se van. Ellos no se quieren ir solos. Siempre van a buscar a quien se llevan. Siempre. Desde el momento en que alguien se va por la puerta de atrás, como ha sucedido casi siempre, que de repente en la oficina me piden oración, ¿por qué no lo hacen aquí? Saben perfectamente que se van sin la bendición de Dios. Y si alguien más lo va a hacer, le advierto algo que me enseñó mi pastor Vladi. Cuando alguien se va de la congregación y lo hacen escondidas, esa bendición que ignorantemente uno les da, les alcanza por un tiempo. Y entonces dicen, ya ves, era de Dios que nos saliéramos de ahí. Estamos bien. Pero esa bendición va a llegar un momento en que se va a agotar.
y cuando ya no está, porque la misericordia de Dios es para que regresen. Pero cuando poco a poco ellos se van yendo más, la bendición se va agotando. Y entonces la lección de mi pastor es: Carlitos, evita en lo posible orar por los que se van en escondidas. Le dije, eso sí está duro, Vladi. Porque es gente a la que uno ama y no quiere que les vaya mal. Sí, me dijo, pero te estás comprometiendo, estás imponiendo tus manos sobre personas malagradecidas. Tú te preocupaste por ellos, los alimentaste, les diste palabra, les enseñaste el Espíritu Santo, les enseñaste las verdades, los misterios, y después cuando se sienten satisfechos se van. Y aún así quieren que los bendigas, ¿no, Carlitos? A menos que vengan aquí, porque es la congregación la que va a responder. Con eso ni siquiera comáis. Por eso se les dice a ustedes: no hablen con los que se van. No reciban esas llamadas. Los van a leudar. Les van a convencer de cosas que ellos creen. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que nosotros tenemos que soportar muchas traiciones, aún de los que están aquí adentro. Una familia se fue, me contaron, se fue. Uno de los hijos se casó y un miembro de la congregación estuvo en esa boda. ¿Y cómo lo vio? En las redes. Y créanme que me he mordido la lengua para no reclamarle, porque eso es una traición moral. ¿Qué dijo Jesús? El que no es conmigo es contra mí. Pero en este tiempo a los pastores los vemos como basura, como dice Pablo en esos textos, como andrajosos, como el sobrante de la sociedad. No. Si ustedes son incapaces de respetar la figura pastoral de la congregación donde está, póngase a pensar, un día sus hijos lo van a desconocer a usted como pastor de la familia. Verso 12. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Y con mayúsculas y como estando bien bravo, dice: expulsad de entre vosotros al malvado. Pablo no le adorna a este muchacho lo que está haciendo, ni tampoco a los corintios. Cada uno de ustedes, hermanos, tienen que ver cómo sobreedifican su vida espiritual. Y algunos, lamentablemente, la están sobreedificando con paja, con heno. Están mal. ¿Por qué antes, cuando tenía privilegio, no faltaba a los cultos? ¿Por qué cuando estaba en algún ministerio no faltaban? Pues ahora entiende usted, no faltaba a la iglesia por el privilegio. Se quita el privilegio y ya no vienen. ¿Qué mensaje le están enviando al pastor o al Señor? Como ya no tengo privilegio, ya no tengo por qué cumplir. ¿No le parece satánico ese pensamiento? O sea que usted cumplía su privilegio y como ya no lo tiene, ya no hay que venir a la iglesia, puede dejar de venir. No es así. Si usted se convirtió a Cristo por privilegios, pase al frente y vuelve a recibir al Señor sin privilegios. Es más, le voy a explicar algo. Creo que ya lo dije la semana pasada. Los que se han tomado su descanso en el ministerio ya no van a volver a ser levantados, ya no. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús? El que es fiel en lo mucho, sobre mucho será puesto. El que es infiel en lo poco, aún en lo pequeño, prepárese, no va a recibir más. Y los talentos que usted recibió, si no se los puso al Señor, se los puso al Señor a su servicio, aún lo que tiene le será quitado. No quiero emitir juicios, pero si la palabra me lo autoriza, usted va de mal en peor. Tenía talentos, tenía dones de Dios y prácticamente los ha desechado usted. Usted los ha desechado, no Dios. Amén. Ya terminamos. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo.
Bendigo, Señor, la ofrenda. Dejo este lugar, Señor, con temor y temblor, para que tú certifiques a cada familia que necesitamos recomenzar una relación íntima y personal contigo. De nada sirve, Señor, que levantemos las manos si no estamos siendo obedientes y sujetos a la autoridad que tú nos has puesto. Muchas gracias por la ofrenda, te bendecimos en el nombre de Jesús.